Queridos hermanos, estamos en su programa solo por hoy, de hoy día, miércoles 3 de mayo del año 2023, iniciando el mes de María, mes bendito. Hay muchas cosas en mayo que vale la pena recordar. Ante todo, permítame ponerme en manos del Espíritu Santo. Espíritu Santo, eres el alma de mi alma, te adoro humildemente. Ilumíname, fortifícame, guíame, consuélame. Y en cuanto corresponde al plan del eterno Padre Dios, revélame tus deseos. Dame a conocer lo que el amor eterno desea de mí. Dame a conocer lo que debo realizar. Dame a conocer lo que debo sufrir. Dame a conocer lo que en silencio, con modestia y en oración, debo aceptar, cargar y soportar. Sí, Espíritu Santo, dame a conocer tu voluntad y la voluntad del Padre, pues toda mi vida no quiere ser otra cosa que un continuado y perpetuo sí a los deseos y al querer del eterno Padre Dios. Amén. Bueno, hermanos, seguimos con estos temas que llaman tanto la atención y que nos hacen a ratos salir de nuestra vertical, a veces olvidándonos que somos hijos de Dios y que nuestra fe es una de las alternativas mayores que tenemos para retomar nuestra vida. Hemos venido hablando sobre todos los temas de índole personal. Hoy nos toca hablar de algo que la gente dice: tengo miedo. El miedo. ¿Cómo superarlo? Obviamente que cada uno tiene su propia forma de hacerlo. No es lo que yo digo, porque somos distintos. Y eso nos hace que cada uno tengamos las herramientas dentro de nosotros. Pero la principal herramienta es de Dios con nosotros. Y empiezo con una frase interesante que la leí. Las afirmaciones positivas también te ayudan a cambiar tu actitud ante la vida. Repito, las afirmaciones positivas también te ayudan a cambiar tu actitud ante la vida. Porque generalmente estamos pensando en todo lo que sucede y nosotros nos dejamos contagiar por lo que sucede. Entonces, cuando alguien me decía, y por eso salió el tema hoy que hablaba con una persona, me decía: tengo miedo de que me pase algo, tengo miedo de la familia, mis hijos tienen que ir, tienen que regresar, tienen que viajar. Y bueno, ok, pero entonces esta afirmación positiva también te ayudará a cambiar tu actitud ante la vida. Y una de ellas es la actitud ante el miedo. ¿Qué es el miedo? Es un rasgo normal del ser humano y sirve para alertarnos o para protegernos. Es un estado emocional necesario para la correcta adaptación de nuestro organismo al medio, que provoca angustia en nuestra propia persona. El miedo ha vivido con nosotros desde que nacimos, desde niños. Sentimos ese miedo a veces si nos portábamos mal, que nos vayan a castigar, el miedo a lo desconocido, que es normal. Y ya uno de mayor dice: ¿y cuál es el origen del miedo? ¿Por qué surgió esto? Y la verdad es que hay cosas que son instintivas, es decir, que son respuestas innatas en nosotros, y hay otras aprendidas, que son aquellas cosas que recibimos del exterior, aquellas cosas que sí, definitivamente, de las cuales huimos. Por ejemplo, cuando somos chicos, miedo a la oscuridad. Cuando estamos un poquito más crecidos, miedo a que si mi padre no llega o mi madre no llega, ¿por qué no llegan? Y así empezamos a construir este sentimiento de miedo. Y el miedo, muchas veces, cuando es exagerado, nos corta la posibilidad de vivir nuestra vida en su máxima expresión. Porque
es lógico pensar que tienes el sentimiento de miedo, ese está invadiendo el sentimiento, por ejemplo, del amor, te está restando posibilidades. Pero también hay cosas o miedos que son fobias. Hay personas, por ejemplo, que le temen mucho a los ratones, por ejemplo. Hay personas que le tienen miedo a los gatos. Esas se llaman fobias y que nos hacen en un momento determinado transformarnos como que estamos a la defensiva constantemente. Y eso es parte de nuestra existencia. Esas fobias las tenemos porque algo sucedió en algún momento que nos asustó. Pero alguien me decía, cuando tienes miedo de algo, es porque no lo conoces a fondo. Y una vez que lo conozcas, perderás el miedo. Pero el ser humano es tan confuso, tan complejo, que no es fácil poder sacarse este sentimiento. Porque es parte nuestra, o sea, eso tenemos que estar claros, que es algo que vive en nosotros. Si se nos hace difícil porque está presente constantemente, es cómo lo puedo sacar. Se me hace un poco difícil poder explicar esto, pero a veces vivimos muy pegados en una línea, para utilizar una palabra de moda hoy, tóxica, porque vemos una noticia, vemos lo que sucede y nosotros lo sentimos. Claro, como humanos debemos sentir pena, compasión, a veces no por esto, pero podemos sentir alegrías, podemos sentir una serie de sentimientos. Pero a veces lo que sucede con nosotros, como que estamos predispuestos es a asumir solamente la parte negativa. Y esa es la parte tóxica, lo que nos desequilibra, lo que no nos permite gozar y ser el ser humano que debemos ser. Ahí Dios es importante, es la oración importante, el estar en la gracia del Señor es importante. Para que el miedo no dañe nuestro bienestar familiar y nuestra salud personal. Hay gente que clasifica los miedos de diferentes maneras. Hay uno, por ejemplo, que es el miedo al rechazo. Es decir, en un grupo me rechazan. Hablaba con un joven que me decía, yo no quiero caer en la droga, pero resulta que el grupo con el que yo ando, de amigos, me dice que si yo no consumo lo que ellos consumen, yo no puedo ser parte del grupo. Y a mí me gusta el grupo de amigos que tengo. Entonces, yo le decía, pero valora, porque tú tienes un respeto a ti mismo. Valórate a ti. Y luego valora a ellos. Y aunque son malas las comparaciones, pero se lo decía a este chico, es, por ejemplo, si tú tomas tu hogar que está conformado por tu papá, tu mamá, tus hermanos, y ves el de tu amigo, que está la mamá, tus hermanos, y no hay la figura paterna. Ahí existe para ti, que tienes una figura paterna cerca, ahí existe una situación que te hace distinto. Porque esa persona podría ser que en un momento determinado ha vivido una crisis en su niñez, en su infancia, por la falta del padre.
porque el padre se fue, quién sabe por qué. Entonces, ¿cómo hago yo en ese caso? Me decía él. Valórate, valórate tú, porque no es una bendición saber que lo que tú tienes es bueno. Y al final, si te rechazan y tú aceptas el salirte del grupo, cuando estás y tienes la convicción de que no vas a hacer lo que ellos te piden, entonces estás en una línea correcta para ti. Ahora, si es más importante, que son más importantes tus amigos que tu familia, tienes que valorar igual. Hay otro tipo de miedo, que es el miedo al fracaso. Esa competencia que tengo en mi trabajo, que quiero hacer las cosas perfectamente. Y a veces copio modelos que no son los míos. Quiero hacer como los otros hacen las cosas, sin encontrar esa originalidad de hacer yo las cosas como yo las sé hacer. Es porque estoy inseguro de algo. Y de plano me está saliendo este miedo a fracasar, que escojan a otro y no a mí. ¿Qué es lo que hay que hacer en estas tormentas? Es nuevamente parar y ponerte tú en el centro y decir, a ver, sé, sé hacer lo que me han pedido hacer. Si la respuesta es sí, entonces la voy a hacer como yo creo. La voy a hacer con mi modelo. Y lo haces. La otra es, no sé cómo hacerlo, pero tampoco debo copiar al otro, sino que tengo que investigar y aprender a hacerlo, porque no es una cuestión que tengo que apurarme, ¿no? Tengo que hacer la pausa, tengo que hacer ese, esa bendita pausa que puede ser una oración. De repente, si tienes esta angustia de competencia, no te estás percatando de que tú tendrías la oportunidad de hacerlo de una manera distinta. Mucha gente le teme al fracaso y eso hace que fracase más rápido. Otro es el miedo al poder. Aquellas personas que tienen ya hoy el poder, es decir, una jefatura, que piensan que para poder llegar a tal o cual lugar, a un sitial, tienes que tratar mal a los demás. O si sientes que hay alguien que te está amenazando, que tienes amenaza de que te quieren quitar el puesto. Pueden ser cosas que ese es el miedo que se te provoca internamente. Pero ese miedo, ¿qué implica? Una falta de seguridad en ti mismo. Por lo tanto, si tú en algún momento tienes cierto temor, investiga las cosas. Acuérdate que todo parte de ti. Entonces, es uno de los problemas que tenemos los seres humanos, que más nos guiamos por lo que dicen los demás que lo que nos decimos nosotros a nosotros mismos. Crezcamos en nosotros, crezcamos en la confianza en nosotros y con eso podemos salir adelante para evitar tener miedo. Acuérdate que un gran jefe es aquel que enseña a los demás, que enseña su trabajo a los demás. ¿Por qué? Porque tiene la seguridad de la posición que está ocupando. Si yo no tengo esa seguridad, entonces voy a temer que otros quieren quitarme de lo que yo tengo. Y no es solamente pensar en el aspecto económico, es el aspecto del crecimiento por responsabilidad, principalmente con tu familia y contigo mismo. O sea, has llegado a una posición que te la has ganado. Y si tienes miedo a perder el poder,
es porque estás débil. Parte de tu interior. A veces tenemos miedo por decir, no voy a llegar, por ejemplo, a la meta. Tengo metas que cumplir en mi trabajo. Y si empiezo a pensar que no voy a llegar, ya estoy perdiendo. Yo tengo que ponerme la meta de que voy a ganar. Hay que ser claro, nada es fácil, todo cuesta, todo demanda trabajo, todo demanda esfuerzo, pero si tú estás consciente de ti mismo, entonces ese esfuerzo será realidad. También, cuando tú has tenido un buen desempeño y viene mañana alguien y te dice, tu jefe te dice, mira, he pensado, se ha abierto una oportunidad en otro cargo o en otra ciudad, en otro cargo, y he pensado en ti. Y tú empiezas a tener miedo al cambio. Y de repente es la oportunidad que siempre soñaste tener. Pero el miedo puede más que la oportunidad. Primero, cerciórate, pídele a la persona que te está ofreciendo que te dé concretamente qué es lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, cuáles son qué es lo que ellos aspiran. Es decir, tener herramientas, porque al final te está diciendo, yo he pensado que para ti podría ser. Pero si tú haces tu análisis y en vez de tener miedo al cambio, determinas que donde estoy bien, no por comodidad o por zona de confort, sino que creo que aquí mis aspiraciones y mis objetivos pueden ser mejores. Entonces le digo, yo tengo otros objetivos y se acabó. Pero ¿cuántas veces al hacernos cualquier tipo de propuesta, qué es lo que estamos haciendo? Es poniéndonos como que nos va a ir mal. Y inmediatamente empieza a surgir ese miedo. Y ¿sabes qué? Uno de los miedos más complicados que hay es el miedo al éxito. Porque me hace a mí mismo ser inmerecedor del éxito que probablemente lo he ido labrando en el tiempo. Yo quería encontrar una alternativa y esa alternativa me podría hacer llegar al éxito y me da miedo sentirlo. ¿Por qué? Volvemos a la inseguridad interna, a la zona de confort. Naciste para tener éxito. Por lo tanto, tienes que perder ese miedo. Tienes que experimentar. Ahora, muchos dirán, es que yo tengo mucho que arriesgar, tengo una familia, pero siéntete orgulloso, porque si te lo han ofrecido a ti, quiere decir que tú eres una excelente opción. Y tener ese miedo que te invade y no te permite seguir adelante es, es, es honesto, no puede ser. Todos estos miedos que te he hablado tienen un denominador común, que es la inseguridad en uno mismo. Uno tiene que estar consciente y seguro de lo que uno es. Y para eso tiene que ser claro en sus objetivos.
Para eso tienes que tener conciencia de lo que ha sido el éxito y de lo que es el fracaso también. Olvídate, las puertas se abren una sola vez, el tren pasa por la estación y si lo perdiste, tienes que esperar tiempo. Y probablemente tienes que comprar un ticket y te vas a demorar en tomar nuevamente el tren. Tenemos que ser conscientes de que cualquier miedo, temor, angustia que tenemos, mucho y en gran parte depende de nuestra seguridad interna. Como resultado de todos estos miedos, podemos encontrar el fracaso. Somos hijos de Dios creados a su imagen y semejanza. A lo largo del camino hemos venido aprendiendo, hemos venido experimentando, hemos venido haciendo. Bueno, es el momento, con respeto, no de perder miedo, sino de decir a ciencia cierta qué tan seguro estoy yo de cumplir esto o avanzar esto o aceptar esto. Como ves, todo dependerá de ti. Muchas veces a mí me ha tocado conocer personas, y tuve un caso. Esta persona era muy apasionada con su trabajo, pero era un ser un poco egoísta. Y ese egoísta se había reflejado en el que no quería ayudar a nadie. Y tenía las posibilidades y gozaba enteramente de la confianza de los directivos de la empresa. Un día se le ofrece una gran oportunidad, incluso de ir fuera del país. ¿Cuál fue la primera idea que tuvo? Él me comentó a mí todo lo que él vivió. Lo primero que pensó es, quieren deshacerse de mí y por eso me están ofreciendo un trabajo afuera. Fíjense ustedes cómo se parte de una premisa equivocada. Porque si él era un ejecutivo, tenía su posición, era considerado, sus jefes lo consideraban, tenía un buen desempeño. Sí, tenía un pero, el egoísmo. Pero pensar que lo querían sacar de en medio demostraba que había un sentimiento de culpa. Y en principio, él dijo que no, y puso una excusa, que sus hijos estaban pequeños. En su momento, tuve la oportunidad de hablar con él, y me explicó. Y yo le dije, mira, tú eres tan excelente persona y empleado, que esta es la oportunidad que deberías estar soñando que se te cumpla una vez. Yo de ti la acepto. Cuando fue a decir que sí, alguien había dicho antes que sí y había ganado la oportunidad. ¿Qué pasó después de eso? Ya no lo tomaron en cuenta. Fíjate cómo pueden suceder las cosas. Por un momento de inseguridad, angustia y de pensar en lo negativo y no en lo positivo. Haz que tu vida, tus hechos, lo que haces, a lo que te dedicas, a lo que vives, lo que caminas todos los días, construya en ti una convicción lo suficientemente fuerte
para poder vencer todo lo que se te ponga por delante. Las excusas las encontrarás en la punta de la lengua, pero el raciocinio lo tendrás siempre en tu mente y en tu corazón. Es lo que tienes que utilizar cuando se trate de tomar decisiones. El miedo también muchas veces se presenta dependiendo de tu estado, de tu situación personal. Cuando, por ejemplo, estás distanciado de tu familia, de tu cónyuge, has pasado por algún problema, ves que todo se te derrumba y como que no eres digno, no te sientes digno de conseguir las cosas que tú quieres. Esa incapacidad de la que te llenas distrae la verdadera posibilidad, porque ¿qué tal si ese distanciamiento, esa situación, ese problema que estás viviendo, con un cambio de actitud, con un cambio de posición o de ofrecimiento de algo que te piden que hagas, sirve para mejorar la situación? Hay algo que siempre a mí me decía un jefe que yo tuve, que es una excelente persona. Él me decía, cuando no hay crisis, crea la crisis. Haz tú la crisis. Porque eso te obligará siempre a estar atento a todo lo que sucede a tu alrededor. ¿Y qué razón tenía? Era la verdad. Yo creaba muchas crisis. Obviamente que tenía los resultados. Los analizaba, pensaba y creaba la crisis. Y siempre salimos. En la compañía que me tocó manejar, la última compañía, siempre salimos adelante. Porque teníamos respuesta. ¿Qué es lo que sucedió? Uno, perdimos el miedo porque teníamos, al contrario de miedo, teníamos un factor que era confianza. Segundo, estar preparado constantemente para la crisis, para enfrentar las situaciones, nos hacía estar en un paso más adelante que los demás. Y tercero, siempre teníamos una salida y una solución. Y ese paso adelante se convertía en kilómetros adelante. Porque eso es lo que el ser humano tiene que ir buscando. El miedo a tomar decisiones es natural, pero ahí está donde se mide la capacidad del ser. Relájate, relájate y pulveriza el miedo que sin razón tienes. Liberemos nuestro corazón de prejuicios y de juicios malsanos, de pensar siempre en lo negativo y no en lo positivo. Es más lo positivo que lo negativo. ¿Que estamos viviendo una crisis hoy? Sí, estamos viviendo una crisis. ¿Qué tenemos que hacer ante esta crisis? Una, tenemos que estar preparados y decir que no me voy a exponer, punto. No me voy a exponer, no voy a exponer a los míos. Pero también tengo que estar consciente de que esto está en el ambiente y que hay mucha gente que la está alimentando. Y darme cuenta que quienes quieren alimentarlo también tienen intereses. Por lo tanto, es preferible que yo maneje las cosas con una óptica, con un sentimiento mucho más aterrizado para no dejarme sorprender.
como decía antes, la oración, la misa, estar cerca de Dios, estar consciente de que soy un ser humano con fortalezas y con debilidades, que tengo muchas posibilidades adelante si yo pierdo esa inseguridad que tengo y puedo lograr los objetivos que soñé. ¿Por qué? Porque me pasé mucho tiempo creando sueños y esos sueños se convierten en realidad. ¿Y quién puede convertirlos? Solamente eres tú. Yo decía, el 1 de julio de 1993, por la gracia de Dios, dejé la bebida. O la bebida me dejó a mí, no sé. Pero de ahí tuve una opción, que fue ir a reconstruir muchas cosas que había destruido. Y una de esas cosas que tenía que construir era a mí mismo en todo mi interior, en todos mis sentimientos, en todos mis deseos, en toda mi fortaleza. Porque había pasado tanto tiempo que no me conocía a mí mismo. Y pensaba que el actuar como actuaba era lo correcto. Tenía que empezar a buscar ese interior. Gracias a Dios, llegó el día. Y después de hacer una respiración profunda, después de meditación, después de ir a estar frente a la Santísima Virgen, a conversar con ella, sentí que tenía una nueva oportunidad. Pero había pasado tiempo. Yo creo que el tiempo de Dios es un tiempo maravilloso. Ese tiempo y esa oportunidad me permitió observar el miedo que tenía, pero verlo en una perspectiva. Saber que tenía que tomar ciertas posturas ante el miedo y que incluso tenía que llegar a la incomodidad, tanto física como mental, para poder sacar todo lo que estaba en exceso dentro de mí. Con la ayuda de Dios se logró. Creo que una de las cosas que más me sirvió fue llegar a conocerme a mí mismo. La seguridad para lograr conseguir objetivos. Saber que la vida es fácil a veces, que consigues muchas veces lo que quieres sin mucha pelea y discusión. Pero cuando realmente quieres algo, debe costar. Y eso te lleva a ver los objetivos lejanos, cercanos, para mañana, para hoy. ¿Quién sabe? Tenemos que concentrarnos en nosotros mismos, enfrentarnos a nosotros mismos, descubrir la seguridad y encontrar el equilibrio. Con eso iremos dándole vuelta al miedo, perdiendo la inseguridad y logrando seguridad. Debemos reconocer que hay cosas que realmente suceden, que debemos provocar transformaciones y mantener el contacto con el sentido de realidad. Abordar aquellos aspectos específicos que son los que me permiten anclar
el caminar hacia adelante. Y también ver que lo que está sucediendo es real. Reconocer que suceden las cosas realmente. Y así como cuesta y angustia nos invade, así también reconocer a través de esa paz interior que encuentras, que tu estado emocional ha cambiado de angustia a tranquilidad. Que eso te lleva a un círculo de excelencia, pero cuidado. El círculo de excelencia no quiere decir que ya tienes que dejar de pedalear, no. Simplemente hay que analizar el entorno que tenemos. Hay que hacer que se refleje todo lo que hay alrededor nuestro, las emociones, lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. ¿Qué ha pasado con esto? Es ir dando la vuelta al miedo. Es ir encontrando un sentido de la realidad. Es imaginar el que tienes y eres llamado al éxito. Tienes que mantener el sentido, tu sentido de realidad, pero no confiarte, porque un descuido puede hacerte fracasar. Tienes que abordar los aspectos específicos y cuando vas llegando a un sitio decir, hacerte una pregunta. ¿Y ahora qué viene? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y seguir caminando. Seguir caminando para encontrar esa esperanza y esa fortaleza. Y, perdón, que es volver a tu realidad. Dale la vuelta al miedo. Y vas a encontrar que existe el sueño, que existe el sueño de tu vida. Aquel con el que viniste a este mundo. Acuérdate que nadie conoce mejor que tú lo que necesitas para calmarte, ser feliz y avanzar hacia tus objetivos. Nadie te conoce a ti como te conoces tú. No hay límites a la hora de elaborar tus propias afirmaciones. No hay límites. Si buscas lo que quieres, ahí estará, ahí lo encontrarás. Para tener el nivel del éxito que yo quiero tener, no puedo dispersarme ni hacer múltiples cosas. Se requiere tener un centro y un foco. Dice Will Smith. Con esto no te quiero decir que no tengas miedo. No. Con esto quiero decir que tengas miedo, pero que lo puedas controlar. No te descontroles. Bueno, podemos descontrolarlo por muchas cosas, podemos descontrolarlo definitivamente. Pero siempre imaginemos que el futuro es lo que nosotros aspiramos que suceda. Y para ello necesitamos tener principalmente energía y confianza. Y más que todo, sé que Dios está con nosotros. Si nosotros le permitimos a Dios que esté con nosotros. Vivamos, hermanos. Vivamos conscientes de que hay muchas cosas por construir. Que hay muchas cosas también por destruir, si es que nosotros queremos vivir por ese lado.
pero creo que construir nos hace felices, nos hace sentir que estamos aquí en este mundo para algo, para hacer y creer en nosotros mismos y en lo que Dios nos ha encargado. Todos tenemos esa misión que Dios nos ha dado. ¿Cómo la estoy cumpliendo? ¿Cómo hago el balance de mi vida? ¿He sido lo suficientemente fuerte, claro y honesto conmigo mismo? Esas respuestas las tienes solamente tú en tu interior. Pídele a Dios que te ilumine, a la Santísima Virgen en este mes de mayo, que tanto sufrió con ese calvario, ese Vía Crucis, que te acoja, te cargue, te abrace, te tenga presente siempre, para que tú puedas ir creciendo en ese interior tuyo, en ese querer ser, querer llegar. Hermanos, vamos adelante. No olviden de nuestro bingo mariano de la radio. No olviden ayudarnos, nos necesitamos muchísimo en este tiempo tan complicado que vivimos, pero también sepan que Dios nos escucha y que solamente nosotros podemos llegar con la ayuda de Él. Que Dios los bendiga. Dios, concédeme la serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Bendiciones, hermanos, y si Dios lo permite, nos veremos el próximo miércoles.